Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como siempre es un placer recibirle en una transmisión más del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le invito a que nos acompañe porque usted atestiguará en unos minutos más la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ante las comisiones de Desarrollo Social, Desarrollo Regional y Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores. Le recuerdo que esta comparecencia se enmarca en el trabajo en el que está inmerso actualmente el Congreso de la Unión y en este caso la Cámara Alta, que es la llamada glosa del informe de gobierno. En este caso es el primer informe del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta glosa no es otra cosa que la facultad que le da la ley al Congreso para analizar lo que usted y yo diríamos desmenuzar, auscultar legislativamente hablando lo que fue este primer año de ejercicio. Así que le invito a que nos acompañe. Le recuerdo también como contexto que la secretaria de Desarrollo Social también ya estuvo en Cámara de Diputados el pasado lunes 7 de octubre, ahora toca el caso del Senado de la República. Así que en unos minutos más estaremos iniciando con esta transmisión y bueno, seguramente los temas torales o lo que será el hilo conductor en esta comparecencia será el tema de la catástrofe sufrida en varios estados de la República a raíz de esta dupla devastadora de huracanes, uno en el Golfo y otro en el Pacífico, y el trabajo que la secretaria, la titular de Sedesol, estuvo haciendo en esta parte de la República Mexicana, sobre todo en el caso de Acapulco. Y otro de los temas también seguramente será la cruzada contra el hambre, que como usted también sabe, y si no, bueno, se lo recordamos, ha sido la columna vertebral de la política social de este gobierno federal. Así que dejamos cámaras y micrófonos en esta comparecencia. Agradezco su presencia a esta reunión de Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Desarrollo Regional y de Asuntos Indígenas para la comparecencia de la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, con motivo del análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República. Doy la bienvenida a nombre de estas Comisiones Unidas a la licenciada Rosario Robles Berlanga. Sea usted bienvenida. Solicito al senador secretario dé cuenta de la asistencia de las señoras y señores senadores y, en su caso, del quórum legal. Con mucho gusto, senadores presidentes, hago del conocimiento que nos encontramos presentes 9 senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, 4 senadores de la Comisión de Desarrollo Regional y 4 senadores y senadoras de la Comisión de Asuntos Indígenas, por lo que existe quórum para sesionar, señores presidentes. Se abre la sesión de Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Desarrollo Regional y Asuntos Indígenas. Senador Javier Pérez Magaña. Sí, es sobre el orden del día. Muchas gracias. Bienvenida, secretaria.
A continuación daré lectura al orden del día. Lista de asistencia y verificación de quórum. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el calendario y formato de comparecencias de diversos servidores públicos de Gobierno Federal con motivo del análisis del primer informe de gobierno del Presidente de la República. Comparecencia de la maestra Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Desahogo del formato de comparecencia, así como la clausura. Está a su consideración el orden del día, compañeros senadores. Pido al secretario consulte a los integrantes si se aprueba el orden del día. Consulto a los integrantes de las comisiones si es de aprobarse el orden del día propuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Unanimidad por la aprobación, senadora presidenta. A continuación, solicito al secretario dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el desahogo de la comparecencia. Tiene usted la palabra, señor secretario. Es el senador Zamora. Como lo indica, senadora presidenta, acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el calendario y formato de comparecencias de diversos servidores públicos del Gobierno Federal con motivo del análisis del primer informe de gobierno del Presidente de la República. Senadores secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República, la Junta de Coordinación Política, a través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 266, 267, 270 y 271 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, considerando que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información en preguntas por escrito y citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Que el análisis del informe de gobierno del Presidente de la República por parte del Poder Legislativo es un ejercicio de control parlamentario que permite un intercambio democrático entre los servidores públicos de la Administración Pública Federal y los legisladores federal que componen las dos cámaras del Congreso de la Unión. Que con fecha 19 de septiembre de 2013, el Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo parlamentario que establece las normas para el análisis del primer informe de gobierno, mismo que es necesario modificar y complementar. Que en virtud de lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente acuerdo. En alcance al acuerdo parlamentario que establece las normas para el análisis del primer informe de gobierno aprobado por el Pleno de fecha 19 de septiembre de 2013, la Cámara de Senadores cita a comparecer a los siguientes servidores públicos. Secretario de Economía, maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, el lunes 30 de septiembre de 2013 a las 18 horas ante las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Fomento Económico. Secretario de Educación, licenciado Emilio Chaufet Chemor, el lunes 7 de octubre de 2013 a las 17 horas ante las Comisiones Unidas de Educación y Cultura. Secretaria de Desarrollo Social, maestra Rosario Robles Berlanga, el miércoles 9 de octubre de 2013 a las 17 horas ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Desarrollo Regional y de Asuntos Indígenas.
Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, el jueves 10 de octubre de 2013 a las 12 horas ante el Pleno del Senado de la República. Secretaria de Salud, licenciada Mercedes Juan López, el martes 15 de octubre de 2013 a las 17 horas ante la Comisión de Salud. Se modifica el resolutivo tercero del acuerdo parlamentario aprobado el 19 de septiembre de 2013 para efecto de que la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade, se realice el martes 15 de octubre de 2013 a las 12 horas ante el Pleno del Senado de la República. Para efecto de las comparecencias, se realizarán ante el Pleno del Senado de la República, se ratifica el formato normado por el resolutivo cuarto del acuerdo parlamentario aprobado el 19 de septiembre de 2013. Para efecto de las comparecencias, se realizarán ante las comisiones, se establece el siguiente formato. Las reuniones de comisiones conjuntas serán moderadas por los presidentes de las juntas directivas correspondientes. El moderador de la reunión dará la bienvenida al servidor público compareciente y se le hará saber de viva voz que para todos los efectos que correspondan, a partir de ese momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad a lo establecido por el artículo 69 constitucional. En cada reunión habrá una intervención inicial de los servidores públicos comparecientes con el propósito de informar el estado general que guarda su dependencia hasta por 15 minutos. Acto seguido, se abrirá una primera ronda de preguntas en las que un legislador de cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 5 minutos para formular sus cuestionamientos y los comparecientes contarán hasta con 5 minutos para dar respuesta inmediata. Posteriormente, cada legislador podrá ejercer su derecho de réplica hasta por 2 minutos. Posteriormente, se realizará una segunda ronda de preguntas bajo el formato establecido en el numeral 4 del presente resolutivo. Si las comisiones consideran necesario, mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes, podrán realizar una tercera ronda de preguntas. Esta se efectuará bajo el formato establecido en el numeral 4 del presente resolutivo. En todas las rondas de preguntas, el orden de legisladores designados por cada grupo parlamentario será bajo el siguiente esquema de intervenciones. Grupo Parlamentario del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Las senadoras independientes del Partido Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano podrán participar en la segunda ronda de preguntas antes de la participación de los legisladores designados por los grupos parlamentarios. Concluidas todas las rondas de preguntas, respuestas y en su caso réplicas, el moderador dará por terminada la comparecencia. El presidente de la Cámara de Senadores remitirá al presidente de la República las versiones estenográficas de las reuniones ante el Pleno y ante las comisiones en las que se analice el primer informe de gobierno. Salón de sesiones a los 24 días del mes de septiembre de 2013. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, senadora presidenta. Tiene la palabra el senador René Juárez Cisneros. Muchas gracias, senadora presidenta. Agradeciendo la presencia de 16 senadoras y senadores de la República, quisiera, antes de dar inicio a esta comparecencia, dar la más cordial bienvenida al Senado de la República a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. En este sentido, solicito respetuosamente a las señoras y senadores de la República nos ajustemos a los tiempos y al formato establecido para esta comparecencia. Asimismo, señora secretaria, le recuerdo que esta comparecencia está sujeta a lo que establece el artículo 69 constitucional. Daremos inicio cumpliendo su instrucción. Senadora presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, tiene la palabra la maestra Rosario Robles Berlanga, hasta por 15 minutos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Senadora Lorena Cuellar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, muchísimas gracias.
senador René Juárez, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, también muchas gracias. Senador Eviel Pérez Magaña, muchas gracias también, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, senadores y senadoras presentes de los diversos partidos políticos. Agradezco enormemente la oportunidad de estar nuevamente aquí en el Senado, ahora para rendir cuentas sobre el trabajo que a lo largo de estos meses, desde el 1 de diciembre hasta acá, se ha realizado en materia de desarrollo social por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hemos tenido ya oportunidad de platicar, hemos tenido oportunidad de dialogar, sobre todo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de sus objetivos y de las características de esta estrategia fundamental que pusiera en marcha el presidente desde enero de este año. Quiero recapitular algunos aspectos y poner sobre la mesa, porque yo veo esto como un diálogo y una posibilidad de retroalimentarnos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en retos, en desafíos, en aspectos muy importantes que hay que resolver en el contexto actual de la nación. En primer lugar, señalar que la política social del presidente Enrique Peña Nieto está basada en un enfoque de derechos, que parte de una visión en la que quienes son beneficiarios de estas políticas son ciudadanos y ciudadanas con derechos plenos y no clientelas o corporaciones de carácter político. En segundo lugar, que es necesario trascender la visión asistencialista que nos permita verdaderamente transformar de fondo la condición de pobreza y de desigualdad de casi la mitad de los mexicanos. Que este esfuerzo requiere cambios radicales, que transformar la condición de pobreza de estos mexicanos supone decisiones valientes, altura de miras, coordinación y trabajo de unidad. Por eso es que nosotros estamos trabajando de manera coordinada con todos los gobiernos estatales, independientemente de su signo político. Con todos hemos firmado acuerdos integrales de coordinación, con todos hemos transparentado los recursos del ramo 20 que les corresponden, multiplicados hasta por 5 o 6 veces de lo que habían venido ejerciendo los gobiernos a nivel estatal. Que estamos trabajando de manera ordenada y unificada con los gobiernos municipales, porque sabemos que una política social de nueva generación tiene que estar impregnada por una visión de Estado, una visión que trascienda el corto plazo y sobre todo que trascienda la caracterización o la característica de corte político. Una política que no solamente se enfoca en la pobreza rural, que había sido la característica de muchos años, sino que ahora asume como uno de los grandes retos el combatir la pobreza urbana que concentra a millones de mexicanos y de mexicanas. Las grandes ciudades, los grandes desarrollos metropolitanos, las ciudades medias, en todas hay miles de hombres y mujeres que se encuentran en esta condición de pobreza extrema. Una política social que parte de un primer diagnóstico, el que nos presentara Coneval con relación a 2010, en el que de todas las carencias que se miden con relación a la pobreza multidimensional, 2 llamaban la atención de manera muy importante. La carencia alimentaria, que se incrementó y que de manera significativa en el periodo 2008-2010, sobre todo por la crisis del 2008 y por el incremento en los precios de los alimentos, que llevó a que de los que ya estaban en esta condición se sumaran 4 millones más de mexicanos. Y la carencia en cuanto al acceso en la seguridad social,
que registra un porcentaje de más del 70% de los mexicanos que no tienen acceso a un esquema de ninguna naturaleza de seguridad social. De esta manera definimos una serie de estrategias vinculadas a estas carencias, al combate a la pobreza en su condición multidimensional, y en primer lugar se planteó atacar la parte más lacerante, la más dolorosa, la que tiene que ver con el hambre. Y por ello se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre con una población objetivo que fue definida a partir de aquellos que tienen pobreza extrema y carencia alimentaria y que nos diera una cifra de 7.4 millones de mexicanos. Una Cruzada Nacional contra el Hambre que se planteó 5 objetivos y que tiene como eje central el ejercicio de un derecho que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la alimentación. Una Cruzada Nacional contra el Hambre que entiende que el problema no solo es de abasto de alimentos, sino de producción de alimentos, y que entiende que este combate tiene que ser integral, que no solo se trata de garantizar el acceso a la alimentación, sino también el ejercicio de un piso básico de derechos, todos ellos consagrados en nuestra Constitución y que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con los servicios a la vivienda, con la seguridad social, etcétera. Definimos, y como lo expliqué aquí en algún momento, 400 municipios iniciales en una primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre a partir de los criterios y de las recomendaciones que nos hiciera el Coneval. Y en función de la Cruzada Nacional contra el Hambre, alineamos a 70 programas del Gobierno federal, no solamente de la Secretaría de Desarrollo Social, sino de 19 dependencias federales que por primera vez trabajan unificadamente a nivel de coordinaciones estatales que encabezan los gobernadores y a través de comisiones municipales que encabezan los presidentes municipales. Este alineamiento es muy importante porque la lógica de coordinación está en función de indicadores. Es decir, no se trata de acciones dispersas, no se trata de ocurrencias, sino se trata de acciones dirigidas a modificar esos indicadores. Estamos trabajando con 7 indicadores que son los indicadores con los que mide Coneval la pobreza y que ya mencioné: el indicador relacionado con el rezago educativo, el indicador relacionado con la calidad de la vivienda, el indicador relacionado con los servicios en la vivienda, el indicador relacionado con el acceso a la salud, el indicador relacionado con la seguridad social, el indicador relacionado con la alimentación como el punto central de toda esta estrategia. Y en estos, alrededor de estos 7 indicadores, estamos alineando todo el esfuerzo federal, estatal y municipal. Nosotros nos reunimos en cada estado, comandados por el gobernador del estado, y en estos han participado todos los gobernadores, a sumar los programas nacionales con los programas estatales y municipales que estén relacionados con cada uno de estos indicadores y que nos permitan definir metas y objetivos que podamos ir midiendo y evaluando de manera muy concreta. Y en torno a todo esto, la Secretaría de Desarrollo Social en particular ha reestructurado muchos de los programas con los que venía trabajando, los programas del ramo 20. Hemos dado un carácter eminentemente social a 2 empresas muy importantes, las 2 empresas, las 2 redes de abasto social con que cuenta este país y que significan realmente la posibilidad de que los alimentos y la leche lleguen a las comunidades y a las familias de menores recursos. Estoy hablando de Liconza y de Liconza. Con relación a Liconza, modificamos reglas de operación porque paradójicamente Liconza no podía llegar a las zonas marginadas de este país, a las zonas rurales de este país.
Teníamos tiendas Liconza en el Pedregal de San Ángel, pero no teníamos en los municipios indígenas de Chiapas, ni en los municipios indígenas de Oaxaca o de Guerrero o de muchas otras partes del país. Y las tiendas Liconza, que es una red importantísima de más de 25,000 tiendas, no podían llegar a zonas urbanas también por reglas que modificamos y ahora podemos llegar a poblaciones de 15,000 habitantes a partir de esta modificación tan importante. ¿Por qué? Porque estos son dos instrumentos fundamentales en la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el caso de oportunidades, además de ampliar su cobertura y de llegar a 30,000 localidades dispersas que antes no llegaba a oportunidades, hemos incorporado una serie de elementos, fundamentalmente el derecho de audiencia como un derecho básico de la comunidad y de las mujeres, sobre todo cuando sienten que su acceso al programa está siendo lesionado. Y particularmente a través del esquema del programa alimentario que se maneja en oportunidades, se diseñó una tarjeta, la tarjeta Sin Hambre, que llega hoy a 250,000 familias, que es una tarjeta que pueden cambiar estas familias por 13 productos básicos en las tiendas de Liconza. Hoy son 1 millón de mexicanos y mexicanas que están siendo beneficiados y que con estos productos pueden mejorar su alimentación. Instrumentamos un programa por primera ocasión de comedores comunitarios que estamos llevando a cabo particularmente de manera piloto en la montaña guerrerense y en la Costa Chica de Guerrero, pero que se han replicado estos comedores comunitarios en muchos de los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde niños, niñas, mujeres embarazadas, mujeres que están lactando, pueden tener acceso a una alimentación 3 veces o 2 veces al día. Y estamos trabajando de manera muy importante para vincular la producción de alimentos con el abasto, es decir, cómo generamos estas dinámicas locales y regionales, estos círculos virtuosos que nos permitan que el abasto alimentario de esa localidad tenga que ver con la producción alimentaria de esa localidad. Se reforzaron en un trabajo conjunto de manera muy, muy importante con la Zagarpa, la producción de maíz, de frijol, particularmente la producción de autoconsumo que estaba muy olvidada y que es una base alimentaria muy importante de las regiones más pobres del país. Y de la mano también, de manera muy importante, con la Comisión de Pueblos Indígenas, estamos trabajando en 211 de los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque es precisamente en estas zonas indígenas donde hay más pobreza, más carencia, más hambre, y ahí estamos trabajando en un diseño que va mucho más allá del tema alimentario y que incorpora la posibilidad de que estas comunidades ejerzan sus derechos más elementales. Así es que hoy la Cruzada Nacional contra el Hambre empieza a dar resultados. Tenemos matrices de inversión por municipio, tenemos matrices de inversión por estado, tenemos coordinación de todas las dependencias federales con las dependencias estatales y yo puedo decir con mucha satisfacción que hay una amplísima colaboración de los gobernadores, de todos los partidos políticos con los que hemos tenido reuniones permanentes, sistemáticas de evaluación, de seguimiento, de trabajo, de acompañamiento, de sumatoria de acciones para poder avanzar en los objetivos que se ha planteado la Cruzada Nacional contra el Hambre. Otros 2 ejes muy importantes planteados por el presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña presidencial y desde que tomara posesión el 1 de diciembre es el programa de adultos mayores que en lugar de ser a partir de los 70 años, es ahora a partir de los 65 años y el seguro para jefas de familia. En el caso del programa de adultos mayores, hemos afiliado en este periodo de gobierno a 1.6 millones de nuevos adultos mayores, lo que representa que en tan solo 9 meses y acotando que durante 45 días en 14 estados
las ventanillas de Sedesol estuvieron cerradas, estuvieron sin ningún tipo de trabajo por el adendum al Pacto por México. Hemos afiliado en tan solo estos meses más de la mitad de los adultos mayores que se afiliaron durante 6 años. Y este programa de adultos mayores es parte del esquema de seguridad social universal que se pondrá en marcha, que está vinculado a la reforma hacendaria presentada por el presidente Enrique Peña Nieto y que en su proceso de transformación incorporará de manera muy importante esta pensión universal a todo mexicano mayor o mexicana mayor de 65 años, independientemente de que contribuya o no, o de que tenga un empleo formal o no haya un empleo formal, tendrá derecho a esta pensión universal. En el caso del seguro para jefas de familia, hoy tenemos aseguradas a 851,000 mujeres, de un universo que tenemos planteados de 2.6 millones de mujeres mexicanas que estarían en esta condición de jefas de familia, mujeres que son madre y padre, y que este seguro representa la tranquilidad, la posibilidad de que si ellas llegan a faltar, sus hijos estén protegidos desde que son pequeños hasta que concluyan la universidad. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque eso supone la muerte de una mujer que es madre y que además es la que es el sostén de su hogar, hasta el día de hoy hemos tenido que hacer efectivo este derecho a 61 familias porque sus 61 mamás han muerto y dentro de la desgracia pues hay finalmente este apoyo tan importante que quiero decirles han representado. ¿No tenía 15 minutos? Aquí estoy viendo 12. Ay, perdón, es que me estoy guiando por el de 12. 3 minutos. Ok. Sí, estas mujeres dejaron a sus hijos protegidos como ya están protegidos los de 851,000 mujeres mexicanas. Quiero concluir con un aspecto muy importante. Coneval acaba de hacer la medición de la pobreza 2012 y 52 millones de mexicanos se encuentran en esta condición. En los últimos 30 años no se ha modificado la condición de pobreza. Las cifras de la pobreza siguen siendo lo mismo y es la reflexión a la que yo invito. ¿Qué retos, qué desafíos tenemos para realmente cambiar esta condición estructural? Las transferencias monetarias importantes y que además han tenido recursos cada vez mayores, solo han logrado contener la pobreza, pero no la han modificado. Hay un ejercicio que establece que si quitáramos las transferencias, la pobreza en lugar de 52 millones serían 54 millones de mexicanos, es decir, no hay un cambio radical, a pesar de los recursos tan importantes y tan cuantiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no cambiemos la parte económica, mientras no modifiquemos el crecimiento económico y mientras no haya una generación de empleo y redistribución adecuada del ingreso, no podremos modificar esta condición estructural. De ahí la necesidad de reformas trascendentes, importantes, al mismo tiempo que hacemos el rediseño de los programas sociales que nos permitan avanzar en una lógica que vaya más allá del asistencialismo y que incorporen la participación ciudadana y social como un aspecto fundamental. Para ello, hemos construido a la fecha 28,000 comités comunitarios con actas de asamblea en comunidades para generar una política social desde abajo, construida con la gente. Pero ahora tenemos que decir como país cómo crecemos, cómo damos ese salto cualitativo para que millones de mexicanos tengan un empleo, tengan una condición de vida de dignidad y puedan abandonar realmente la política, la condición de pobreza, pobreza extrema y carencia alimentaria en la que se encuentran. Estoy a sus órdenes, se me acaba el tiempo, pero seguramente en las preguntas podremos ahondar y profundizar en estas tareas comunes que tenemos el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el senador Edviel Pérez Magaña. Agradecemos su intervención a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. Así también saludamos con mucho afecto la presencia de los senadores Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD. A continuación, daremos inicio a la primera ronda de preguntas. Al representante de cada grupo parlamentario se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, seguido inmediatamente por la maestra Rosario Robles, quien cuenta con 5 minutos para dar respuesta. Posteriormente, el mismo grupo parlamentario contará con 2 minutos para efectos de réplica. En este sentido, tomarán la palabra en el siguiente orden los representantes de los grupos parlamentarios. Del Partido del Trabajo, nuestra compañera Marta Palafox. Sí, te toca. Sí. Muchas gracias. Es usted bienvenida, señora secretaria, a este Senado de la República, compañeras y compañeros senadores. Yo quisiera retomar las palabras con las que usted inició su comparecencia ante este Senado, en el sentido de que esta no sea una oportunidad para la denostación, para la descalificación, para la crítica o para el protagonismo político. Nuestro país está viviendo momentos críticos y espera del Senado de la República y sus senadores, sin distingo de partidos políticos, respuestas a lo que ellos viven con angustia en cada uno de sus lugares. Eso es con lo que inicio a nombre del Partido del Trabajo. Dentro de los múltiples programas de apoyo que tiene la Secretaría a su cargo, se encuentra el de apoyo alimentario para mejorar alimentación y nutrición de las familias en condición de pobreza. Debido a los recientes acontecimientos meteorológicos causados por los huracanes, considero que ya ha sido rebasado. Si en el pasado se atendió a 642,077 familias, ¿cómo se piensa implementar para el año próximo si está sujeto a la disponibilidad presupuestal? Como es sabido, en desastres naturales o emergencia, DICONSA atiende a las solicitudes de la Secretaría de Gobernación a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales y surte los insumos que ésta requiere en beneficio de la población afectada. Los problemas causados por estas situaciones imprevistas hoy nos rebasan. Afortunadamente, siempre ha existido la solidaridad de la gente para ayudar. ¿Cómo considera usted deben implementarse medidas de emergencia para cubrir estas posibles contingencias en el futuro? Debido a los recientes desastres causados por la naturaleza, considero que se han recortado o se van a recortar algunos programas de apoyo. A mí me preocupa que para el año próximo se recorte el programa de atención a los jornaleros agrícolas por ser parte de la población más vulnerable y necesitada. El programa de desarrollo para zonas prioritarias ha tenido éxito para mejorar la calidad de las viviendas, que se encuentran fundamentalmente en los municipios de la Cruzada contra el Hambre, como usted lo ha mencionado. Desafortunadamente, los desastres naturales han provocado la pérdida de miles de viviendas en diversos estados de la República que se encontraban asentadas en zonas de riesgo como cauces de ríos, barrancas, laderas o cerros, como siempre habitadas por personas de escasos recursos y que fueron llevadas como capitalismo político a instalarse en esos lugares. Generalmente son personas de escasos recursos o población indígena, que son los que más sufren la pérdida de sus hogares. ¿Qué programas emergentes se van a utilizar para tratar de remediar esta situación? ¿No sería esta, señora secretaria, una oportunidad para crear conciencia de la productividad con capacitación? ¿No podríamos intentar volver a lo básico en el fomento a los huertos familiares, a los corrales de traspatio, a las manualidades, al fomento a los viveros de reforestación, a la cultura del medio ambiente que tanta falta nos hace y prevención también?
Estas acciones entiendo que habría que hacerlas de la mano, como lo están realizando ahorita, entre las instituciones de salud, de educación, la Zagarpa, la Conagua, Protección Civil, solo por mencionar algunas. No han explorado la posibilidad de que se pudiera unir esfuerzos y recursos para que el manejo de estos programas fueran el inicio del seguro para el desempleo en la población abierta. El presidente de la República considera el seguro para el desempleo, pero en la parte de trabajadores que ya cotizan. Nosotros nos estamos refiriendo a esta población de hombres, de mujeres, de jóvenes del campo, del mercado informal, que hoy están desesperados también por algunos donde están los desastres, la impotencia de haber perdido todo. ¿Cómo hacen ustedes la medición de los avances en el programa contra el hambre? Esa sería mi participación y le agradezco de antemano su respuesta. Muchísimas gracias, senadora Palafox. Le agradezco sus preguntas y además muy propias ahorita para el momento que estamos viviendo y muy importantes. Lo primero que quisiera decir es que nosotros el programa alimentario lo modificamos y lo convertimos en este PAL sin hambre, que es una tarjeta que la familia va a intercambia a Diconsa por 13 productos. No puede intercambiarse más que por estos 13 productos, que son productos básicos que garantizan una alimentación nutritiva. Estas familias también las estamos incorporando en todo el rediseño, primero a que los suplementos nutricionales los tengan que consumir y se les entreguen ahí en las tiendas de Diconsa, y que como corresponsabilidad tengan un huerto familiar o un proyecto de traspatio para que complementen la alimentación. Entonces sí estamos trabajando muy fuerte, tenemos ya a nivel de la Cruzada Nacional contra el Hambre miles de huertos familiares, y es uno de los programas más importantes que se pondrán en marcha el próximo año conjuntamente con la Zagarpa. Y también estamos trabajando en esta línea de los comedores comunitarios. Nosotros dijimos, no queremos entregar despensas, queremos garantizar el acceso a la alimentación. Y los comedores comunitarios, y quiero decirlo ahora a propósito de estas contingencias, en el caso de la montaña de Guerrero, permitieron mitigar porque los fuimos instalando en comunidades de difícil acceso, que son las que quedaron incomunicadas. Y precisamente el tener un comedor comunitario le permitió a la comunidad sortear por lo menos algunos días la contingencia mientras lográbamos llegar por aire. Yo soy una convencida que lo que tenemos que hacer es tener esta infraestructura institucional en las comunidades más pobres del país, para que la gente, los niños, las niñas coman, pero también para que en estas situaciones de emergencia haya una base sólida que permita sortear la contingencia como pasó en algunas comunidades de la montaña guerrerense. Y esto garantiza una mayor nutrición que las despensas que se manejan políticamente, que no tienen un seguimiento en cuanto a peso y talla de los niños, que no nos permiten realmente diagnosticar si verdaderamente estamos cambiando esta condición. Estamos armando todo el programa de emergencia relacionado con las contingencias, porque estamos hablando de muchísimos estados en los que al mismo tiempo se dio esta situación climatológica. Vengo ahorita de una reunión, estábamos en Guerrero en la mañana, en Chilpancingo, y el secretario de SEDATU presentó ya una evaluación nacional de 12,000 viviendas que habrá que reconstruir completamente. Esta sin tomar en cuenta muchas de las viviendas que están en zonas de riesgo y que por estar en condición irregular no pueden entrar en los fondos de desastre, lamentablemente, pero que habrá que dar soluciones porque son precisamente esas viviendas las que se lleva el río, las que se lleva la ladera, las que donde hay el deslave del monte, etcétera, y es la gente más pobre de este país. Y tenemos que realmente reorientar este trabajo de manera muy importante, y en ese diseño estamos para 2014 en todas estas comunidades. Y la otra parte
muy importante es derrotar el mito de que las comunidades pobres solo pueden vivir de subsidios. Y el tema que usted está señalando es importantísimo, la productividad. Hoy mismo para Guerrero le informamos al presidente, hemos formado entre varias dependencias un fondo de 228 millones de pesos para proyectos productivos, preferentemente en la montaña guerrerense, que es la parte más pobre del estado, para que a esas comunidades lleguemos con opción de ingreso, con trabajo, con empleo, a través de proyectos, sobre todo con las mujeres, que nos permita no llegar nada más en la contingencia con una despensa como lo estamos haciendo, sino llegar con una visión de mediano y largo plazo que sea sostenible y que permita que estas familias subsistan precisamente de este ingreso generado a través de los proyectos productivos. Entonces, estamos muy en la lógica de que sea la vía productiva, la salida productiva que complemente el subsidio para que dentro de 1, 2, 3 años, digamos, la familia abandonó oportunidades porque ya se puede sostener por sí misma, porque tiene una vía de producción que le permita garantizar el ingreso para el sustento de la familia, y ahí estaremos dando un salto gigantesco en materia de política social. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. La misma senadora Palafox hará uso de la palabra a su derecho de réplica. Agradezco mucho su respuesta, señora secretaria, y ojalá tome en consideración el tema del seguro para el desempleo. Sí, aunque es una tesis keynesiana, pero los países de primer mundo la utilizan mucho y no precisamente para la población que ya cotiza sus recursos. Solamente decirle que cómo cuidarán que esta tarjeta no se politice en el acceso a tenerla. Y la otra también, en el estado de Veracruz, están solicitando auxilio, se sienten desplazados y consideran que también están sufriendo devastación importante que ha sido sistemática a lo largo de esta temporal que hemos tenido. Y la otra, a los estados de la República donde no han tenido estas contingencias, no los olviden, mi estado Tlaxcala también es pobre y necesita que vean los ojos hacia allá. Claro que Muchas sí, gracias. senadora, claro que sí. Muchas gracias. Siguiendo con el orden acordado, tiene la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista. Secretaria, muy buenas tardes, bienvenida sea a esta su casa. Nos da mucho gusto tenerla acá, secretaria. El gobierno de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, al inicio de su gestión encontró un panorama muy difícil, en donde poco más de 11 millones de mexicanos sufrían de pobreza extrema, es decir, que carecían de ingreso 53.3 millones con pobreza multidimensional, lo que refleja que no contaban con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Por esta razón, el gobierno federal trabajó y ha venido trabajando para lograr una sociedad equitativa e incluyente, abatir las carencias sociales y crear las condiciones a lo largo de estos 9 meses de la administración para ir avanzando con los objetivos de la misma. El combate a la pobreza se ha venido desarrollando con base en una nueva política social, con base en una nueva visión, una visión que le apuesta, si bien es cierto, entendiendo que la pobreza se resuelve a partir de generar riqueza. Y eso nos lleva, como usted lo mencionaba hace unos momentos, a este sentido de la productividad. Reconocemos que desde hace tiempo se han requerido programas sociales que han incidido en el abatimiento de la desnutrición aguda, a través de estrategias que han permitido la producción de alimentos y la promoción de la participación comunitaria, para así comprometer a los receptores de estos programas sociales a laborar en favor de la alimentación y la desnutrición que se vive en México. El gobierno del presidente Enrique Peña no es un gobierno paternalista, es un gobierno que desde un principio ha trazado una ruta muy clara en el sentido de entender que la pobreza tiene varias caras, que la pobreza tiene varias dimensiones y que la mejor manera de atenderla es yendo a cada región en condiciones diferentes, generando trajes a la medida para que los chapanecos reciban lo que en su condición requieren para esa contención social y esa vida digna, así como también a los guerrerenses habrá que darle todos esos trajes a la medida.
Aquí no hay programas nacionales que se hagan a lo largo y ancho del país. Aquí los programas se piensan pensando en la gente, en sus necesidades. Y de esta manera el gobierno a lo largo de estos 9 meses ha trazado una ruta que consideramos ha sido sin lugar a dudas impecable. Una ruta que ha permitido ir entendiendo lo que debe de ser una política de mediano y de largo alcance. Tenemos 5 años por delante, señora secretaria, y sabemos que los retos son muchos. Sabemos que no podemos caer en la numeralia, no podemos caer en las cifras alegres, no podemos caer en las irresponsabilidades que hemos visto en el pasado, pero lo que sí podemos hacer es tener con enorme claridad cuáles son los retos que se tienen que hacer, con esa idea y con esa visión moderna de una política social de resultados. Esto sería toda mi participación, mi querida secretaria. Sí, señora secretaria. Pensé que me tenían que dar la palabra. Muchas gracias, senador Luis Armando Melgar. Hemos tenido la oportunidad, además de compartir y de verificar ahí en campo, en el caso de Chiapas, que tiene además una presencia permanente del subsecretario Ernesto Nemer, 3 estados con 3 subsecretarios, cada uno con un subsecretario de manera permanente en todos los trabajos que estamos emprendiendo, porque Chiapas, conjuntamente con Oaxaca y con Guerrero, pues son las 3 entidades más importantes en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Estos 3 estados concentran más de la mitad de los municipios que están en la Cruzada Nacional contra el Hambre y no es fortuito, son los 3 estados más pobres con mayor rezago del país. Y quiero decirle que un punto central tiene que ver con esto que planteábamos con la senadora Palafox, cómo rediseñamos la política social para que el tema no sea solamente el subsidio. El subsidio es muy importante. El programa Oportunidades ha permitido mejorar la salud y la educación de nuestros niños durante muchísimos años, pero no nos resuelve el problema de fondo. No tuve autorización de pasar gráficas, aquí está esta que es muy importante y que les voy a dejar, pero es con base en datos de Coneval, en la que la población en pobreza con transferencias es 53.3 millones de mexicanos. Sin transferencias sería de 55.1 millones, es decir, los miles de millones de pesos solo nos sirven para bajar 2 millones de mexicanos de la pobreza. En el caso de la pobreza extrema, con transferencias son 11.5, sin transferencias serían 13.3. Contenemos, pero no modificamos la condición de pobreza de millones, de casi la mitad de los mexicanos. Y un país con la mitad de los mexicanos en pobreza, pues no es un país incluyente, no es un país democrático en el sentido pleno de la palabra. Y por eso es que tenemos que trabajar en las 2 vías, desde la política macroeconómica, y como ustedes ven, cuando dio a conocer los datos Coneval de pobreza 2012, no salió la secretaria de Desarrollo Social a opinar sobre esos datos, sino el secretario de Hacienda y la secretaria de Desarrollo Social, porque una mano tiene que ver con la economía. Si aquí no trabajamos, esto no lo vamos a cambiar. Y la otra parte tiene que ver con el rediseño de los programas sociales en una visión de inclusión productiva. Pongo el ejemplo de Oportunidades. En Oportunidades tenemos lugares que tienen 90% de oportunidades. Cochoapa el Grande, que es el municipio más pobre del país, tienen 90% de las mujeres que ahí están tienen oportunidades y es el municipio de pobreza extrema más grande del país. No estamos resolviendo el problema. Entonces, ¿qué queremos con Oportunidades? Queremos vincularlo a lo productivo, que el subsidio sea una plataforma temporal en lo que se consolida el aspecto productivo de esa familia. El 40% de las familias de Oportunidades tienen tierra. Pues hay que vincularlos a los programas de Zagarpa. Los jóvenes de Oportunidades, 150,000 jóvenes cada año se gradúan de educación media superior, pero hasta ahí llegaron, ya los becamos en la primaria, en la secundaria, en la educación media superior,
pero después no hay empleo formal, ni hay proyecto productivo. Entonces, esa inversión que hicimos como gobierno, como Estado mexicano durante años, se quedó truncado. Entonces, ¿cómo lo vinculamos a la economía formal, al empleo, al proyecto productivo, o cómo lo becamos para que siga estudiando a nivel de la educación superior? Entonces, son los rediseños en los que estamos trabajando justamente para darle esta base productiva y para que la salida sea productiva y nos permita modificar esta condición y no quedarnos nada más con el subsidio. El subsidio es muy importante, pero es insuficiente. Yo creo que esa es la primera gran reflexión que como país tenemos que hacer. No estoy hablando de colores políticos, estoy hablando de una reflexión nacional en función de las estadísticas que son contundentes. Esta es la gráfica de la pobreza en el país, este es 1992, este es 2012, y la gráfica no cambia. Entonces, esto es lo que yo digo, que tenemos que discutir entre todos y aportar cómo salir de esta lógica, romper esta lógica, porque hasta ahora ha sido absolutamente insuficiente. Gracias, secretaria. Tiene la palabra el senador Melgar para formular su réplica. Muchas gracias, compañero senador. Bueno, secretaria, yo coincido, creo que la política de desarrollo social con una visión moderna tiene que consistir en eso. Se tiene que entender con claridad qué significa contención social y qué significa darle a todas esas personas una vida digna en esa condición, pero también entender y ser conscientes de que ahí no está la solución. Eso es contención. La solución está en transitar hacia una economía formal, como bien lo decía usted. Transitar hacia una economía en donde el empleo sea la base de la familia, del bienestar de todas esas familias mexicanas. Como bien decía, los números nos dicen, gastando no lo mismo, porque inclusive se ha venido gastando cada vez más en términos per cápita inclusive. Se ha venido gastando más y los problemas siguen siendo los mismos. Por lo tanto, yo estoy convencido de que un ejercicio de conciencia al inicio de una administración seria, como lo es esta, y una administración con visión moderna, tiene que primero pensarse en el rediseño de los programas, porque algo estamos haciendo mal, efectivamente. Pero lo que sí nos queda claro y lo estamos viendo es que los recursos se pueden aplicar y se van a aplicar con nuevo rediseño de esos programas, y coincido, esta contención tiene que ser un tránsito hacia generar un círculo virtuoso, el círculo de la parte productiva, donde todo esto que el Estado invierte no se convierta en una frustración del individuo, una frustración porque después de lograr una educación no tiene un empleo, no tiene una manera de sostenerse dignamente. Entonces eso se convierte en una condición social que si no la atacamos no vamos a estar llegando a ningún lado. Por lo tanto, le agradezco mucho. Gracias, senador Melgar. Y siguiendo con el orden acordado, tiene la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Partido de Revolución Democrática. Ya le voy a hacer priista. Ya la estoy haciendo priista. Con tu permiso. Con tu permiso. Licenciada Rosario Robles Berlanga, senadoras y senadores, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. En mi calidad de representante popular por el Estado de Tlaxcala y legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, me permito compartir con ustedes las siguientes reflexiones. Apenas en marzo pasado, Enrique Peña Nieto celebró que su partido, el PRI, modificara sus documentos básicos para abrir la puerta al IVA en alimentos y medicinas. Con pragmatismo y sin dogmas, el PRI se transforma, dijo entonces el presidente. Como sabemos, consideraciones políticas y cálculos fincados en la posible respuesta social llevaron al gobierno a no incluir la generalización de ese impuesto en su paquete de reforma fiscal. Y ahora resulta que lo que era un dogma se ha convertido, usted lo manifestó así en su reciente comparecencia con nuestros compañeros diputados, en una medida para proteger a 14 millones de personas de las clases medias vulnerables que habían caído inmediatamente en las filas de la pobreza. Parece, señora secretaria, que de entrada estamos de acuerdo en algo.
Si leímos bien lo que usted dijo hace poco a nuestros colegas diputados, luego de 30 años de políticas contra la pobreza, envueltas en carísimas campañas publicitarias, la pobreza es prácticamente la misma, tenemos la misma cantidad de pobres. Qué bueno que compartimos el diagnóstico, donde diferimos por entero, secretaria, es en el camino para que la justicia social se instale por fin en nuestra patria. Usted dice que necesitamos las reformas, que porque Peña Nieto propone estas para permitir que crezcamos y que disfrutemos sobre todo de un mejor ingreso. Perdone, pero esa es una propuesta vieja, al menos tan vieja como el Pronasol de Carlos Salinas, como las reformas con las cuales Salinas de Gortari nos prometía alcanzar el paraíso. En este punto, además sería bueno que el gabinete se pusiera de acuerdo. Apenas el lunes usted defendía la reforma, mientras su par de Educación rechazaba el IVA a las colegiaturas. Ayer el coordinador de los diputados hizo el anuncio de que un acuerdo parlamentario terminaba con la pretensión de gravar colegiaturas, hipotecas y rentas. Debemos preguntarnos, ¿dónde está el piloto? Y pedirle al gobierno una sola postura sobre temas tan importantes para esta nación. Estamos de acuerdo, secretaria, no se ha cambiado nada, sobre todo en estos 30 años. Y eso incluye, en primerísimo lugar, un modelo económico hecho para mantener la riqueza en muy pocas manos, donde las políticas sociales son limosnas, un modelo que nos ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo. Nada ha cambiado. Salinas se sentía el sacerdote de la epopeya y ustedes han bautizado su estrategia, más de lo mismo que ha fracasado, como cruzada, un desafortunado nombre que remite a la guerra contra los infieles y al despojo en la batalla. Salinas llenó su Pronasol de militantes de la izquierda. Peña Nieto la puso a usted, que tuvo su pasado en la izquierda al frente de su cruzada. Sería bueno saber quiénes son los infieles que combaten su cruzada. La cantaleta es la misma. El gobierno machaca en su publicidad y sus innumerables corifeos repiten que solo si se aprueban las reformas, incluyendo el salto al precipicio de la energética, el país podrá crecer, distribuir mejor la riqueza, abandonar los mitos del pasado. Pero fíjese que muchas de estas reformas de Salinas ya se aprobaron, como pasó con una gran parte cuando pasó Cedillo, Fox y Calderón. Siempre ofrecieron los mismos espejitos y aquí seguimos, coincidiendo en el hecho de que lastimosamente la pobreza y peor aún el hambre sigue siendo el horizonte de muchísimos mexicanos. ¿Cómo es posible? En números redondos se ha invertido la estratosférica cantidad de casi 2 billones de pesos. Un estudio de la UNAM basado en las cifras de la Auditoría Superior de la Federación y del Coneval, que nos indica que si ese dinero se hubiera distribuido de manera directa, de forma constante y sonante, cada uno de los beneficiarios de la epopeya o de la cruzada habría recibido 72,000 pesos mensuales, con lo cual estarían hoy disfrutando de una mejor calidad de vida. Los resultados de esas reformas que nos quieren vender como las que México necesita ayer y hoy están a la vista también en otras áreas. 2 de cada 3 personas trabajan en la informalidad, el desempleo se ha mantenido alto, los salarios se han reducido y la canasta se ha encarecido sin freno. La recaudación tributaria en México es de las más bajas en América Latina y el sistema fiscal deja de recaudar cerca del 6% del PIB debido a los privilegios de los que gozan ciertos empresarios en este país y que llegan a los 70,000 millones de dólares. Por tanto, la pobreza y la vulnerabilidad social se disparan.
el informe del Programa del Desarrollo de la ONU han divulgado en julio pasado impresiona y entristece. 72.2% de la población en México sufre de condiciones de vulnerabilidad económica, lo que significa que son pobres o enfrentan un alto riesgo de deslizarse a una situación de pobreza. Siguiendo la misma receta neoliberal, las cosas han llegado al extremo de que actualmente existen 273 programas federales y 2.315 estatales y municipales, con un caos generalizado de la administración pública, los recursos presupuestales y los beneficiarios, muchos de los cuales ni siquiera tienen acceso los pobres. En esos 30 años se han invertido miles y miles de millones de pesos y los resultados han sido los mismos. De acuerdo con lo anterior, señora secretaria, ¿cuáles serían a su juicio las transformaciones medulares que deben realizarse en la política macroeconómica de manera que la economía del país crezca, se generen empleos formales, se recupere la capacidad adquisitiva del salario, se elimine la inequidad y la desigualdad social y se evite, como hasta ahora, permanezca la pobreza en este país? Muchas gracias. Usted la palabra, secretaria. Muchas gracias. Yo le digo siempre al doctor Luis Videgaray que él es el mejor secretario de Desarrollo Social, ¿no? Que el secretario de Economía debe de ser el mejor secretario de Desarrollo Social. Ahora ya veo que piensan o quieren que la secretaria de Desarrollo Social sea la secretaria de Economía, de Hacienda del país. Difícil. Nos toca a nosotros un ámbito limitado, senadora, que tiene que ver con la política social y que tiene que ver con los recursos del ramo 20, que son a los que a nosotros nos corresponde ejecutar, pero desde luego con una visión amplia y con una visión de coordinación, y por eso toda esta política social, el primer gran cambio que yo podría establecer es que no es exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Social, que es una política que entiende la coordinación de todas las áreas del gobierno vinculadas a los derechos sociales y, por supuesto, a la economía como un aspecto central. Esto ya es un gran cambio. La economía no va divorciada de la política social. La economía y la política social tienen que ir de la mano, caminando juntas al mismo tiempo, porque lo que antes pasaba es que lo que generaba la mano derecha, pues lo tenía que venir a componer la mano izquierda, y ahora se está trabajando en un modelo y en una estrategia que permita compaginar, y por eso las grandes reformas que se han emprendido y que además han sido aprobadas por el Congreso, porque yo creo que aquí hay algo muy importante. Este esfuerzo es un esfuerzo de país, de nación, con una visión de Estado. Se han aprobado reformas como la educativa, que tiene que ver con este proceso de cómo generamos mejores condiciones para que este país sea más competitivo y crezca. Se han aprobado reformas como las de telecomunicaciones y de competencia económica que nos permitan también un mayor desarrollo y un mayor crecimiento. Se han discutido reformas como la reforma financiera que nos permita fortalecer la banca de desarrollo y el acceso a un crédito más barato, porque esto va a ir en beneficio de la economía y justamente de esos que están en una condición de mayor pobreza y desigualdad. Se están discutiendo reformas muy importantes en este momento, y quiero decir, como la fiscal y como la energética. Y quiero decirles que no hay ninguna contradicción. Coincidimos plenamente. En mi intervención del lunes, justamente ante la Cámara de Diputados, yo hablaba particularmente de un impuesto, del de IVA, alimentos y medicinas. Hay muchas voces que hubieran querido que esa fuera la reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Hay muchas voces que hubieran querido que ese camino fuera el que se emprendiera, pero si algo puedo yo acreditar del presidente Peña Nieto es su sensibilidad y su capacidad de entender cómo está el momento y cómo está la economía del país. Y lo dijo él con todas sus letras. El IVA, alimentos y medicinas
hubiera perjudicado en primer lugar a 53 millones de pobres, porque son ellos los que en gran medida destinan su poco ingreso a la alimentación y a la medicina. Y al no poner un IVA a alimentos y medicinas, se está protegiendo a 53 millones de mexicanos. Este es un primer punto muy importante. El segundo punto es que, y no lo digo yo, lo dice un estudio del PNUD, y aquí está esta otra gráfica, porque a mí siempre me gusta venir con estudios, con papeles, con elementos que acrediten. Este es un estudio, una simulación que hizo el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se establece con toda claridad que si se hubiera aplicado un IVA generalizado, 14 millones de mexicanos hubieran sumado las filas de la pobreza alimentaria. Entonces, el no aplicar un IVA a alimentos y medicinas, porque fue del IVA del que yo hablé en ese momento, protegió también a estos 14 millones de mexicanos que hubieran caído en las filas de la pobreza. Entonces, por supuesto que es una reforma que tiene un sentido social y es una reforma que además, lo digo con conocimiento de causa, porque no era de la izquierda, mi pensamiento sigue siendo de izquierda, tiene que ver mucho con la lucha que desde la izquierda se ha dado durante años. Que pague más el que más tiene, pues evidentemente que es un principio de igualdad y de equidad que yo veo muy difícil que no se comparta, que se elimine un régimen de consolidación fiscal, que se grave al capital especulativo, pues yo veo muy difícil que no se comparta. Y entonces es una reforma que tiende a decir no debe haber privilegios, como fue la reforma educativa y fueron las otras reformas. Y es una reforma que apoya a los que menos tienen y que protege a los que menos tienen y a las clases medias vulnerables del país. Y por eso es que creo que tiene un sentido social y estoy absolutamente convencida de ello. Y es una reforma que además plantea crear un régimen de seguridad social universal que protege no solo a los que tienen empleo, sino a los que no tienen empleo, dentro de los que se incluye de manera muy importante el seguro de desempleo, no solo para los que están en una condición de formalidad, sino cómo generamos, vamos ampliando esta base de formalidad para que todos estén bajo esta condición de protección. Entonces, yo veo que aquí la economía está vinculado a lo social y aquí la economía está trabajando para que lo social no reproduzca condiciones de desigualdad y de mayor pobreza. Tiene la palabra la senadora Cuéllar para hacer valer su derecho a réplica. Quisiera comentarle por sus primeras palabras, creo que Peña Nieto se fijó en usted precisamente porque conocía perfectamente que manejaba todos los temas económicos y de toda índole, por eso está usted en la Secretaría y bueno, pues sabemos que precisamente las cosas tienen que ir cambiando, esperemos que así sea, por el bien de este país. Claro. Difiero con usted que hayamos avanzado con las reformas, por ejemplo, la educativa, ¿no? En mi caso muy concreto, mi voto fue en contra porque en este Senado tenemos que ser muy congruentes y no podemos permitir por ningún motivo que se violente los derechos ya adquiridos de cualquier trabajador. Y en esta reforma pues se violentaron todos los derechos. Y como eso podemos hablar de la laboral y de muchas otras, pero no venimos a eso, venimos a comentar otro tipo de puntos importantes para este país. Yo quisiera decirle que si bien es cierto el presidente Enrique Peña Nieto hizo ahorita reformas para que el IVA en alimentos y medicinas en este momento no esté contemplado, pero sí se tenía toda la intención de hacerlo desde el momento que se cambiaron los estatutos del partido para ello.
y desde ese momento pues hubo todo el interés de que así fuera y de que realmente pasara el IVA en alimentos y medicinas. Que la batalla se ha dado al interior y lo hemos defendido por parte de mi fracción, pues ha sido también a consecuencia de que las cosas hayan cambiado en este momento para bien del país. Y bueno, quiero comentarle algo importante. Como he comentado anteriormente, continúan las mismas propuestas y la misma pregunta que hiciera una diputada del PRD en marzo de 1996, en referencia a las instrucciones que en el Banco Mundial daba a los funcionarios mexicanos del salinato. Dijo entonces la diputada: ¿sabían ustedes que en materia social se habla de descentralización de los recursos, de combate a la pobreza, de aplicar criterios de costo-beneficio y de tender a eliminar los subsidios en materia alimentaria, focalizando las políticas en la población más vulnerable? Quien así preguntaba en un discurso contra una tarjeta ideada por Santiago Levy para dar 70 miserables pesos a los pobres era la diputada Rosario Robles Berlanga. Tenía razón aquella Rosario Robles en que la política social del cedillismo, herencia de Salinas, nada cambiaría. Y hoy tenemos que el número de mexicanos en situación de pobreza ha crecido al pasar de 40.2 millones en 1990 a 50 millones en el 2012. El rumbo de este gobierno indica que por ahí seguirán las cosas. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias, senadora. Siguiendo el orden del acordado, tiene la palabra el senador Fernando Herrera Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Listo. Maestra Robles, bienvenida a esta glosa del informe. Como usted sabrá, acudir a un ejercicio de esta naturaleza nos puede llevar a coincidir, a calificar y también a contrastar. Recién inició la administración, fuimos con usted a su oficina, compartimos algunas de nuestras preocupaciones y usted las hizo suyas. Hablamos de definir una política social única para el país. Hablamos también de una urgente necesidad de que la política social tuviese transparencia, que se publicaran los padrones de beneficiarios. Hablamos también de lograr el respeto total al Coneval como instrumento guía para la evaluación de la política social en el país. También usted se mostró consternada por el perfil que pudieran tener los delegados en cada uno de sus estados. Habló también que las reglas de operación en los diferentes órdenes de gobierno deberían de ser una operación para evitar la discrecionalidad. Yo debo decirle que en la actualidad no hay definición ni política social única en el país. No se han publicado los padrones de beneficiarios. No se observa intención por respetar el trabajo de autonomía del Coneval. El perfil de los delegados no se observa. Por cierto, parece que va por Veracruz un expresidente del PRI nuevamente a operar ahí, un señor Marcelo Montiel. Esperemos que no sea una raya más al tigre. En fin, los dichos en esta glosa difieren de los hechos y los resultados. Como usted bien lo señala, no es usted la secretaria de Hacienda ni la de Economía. Por eso, no voy a hacer comentario a su opinión sobre la reforma fiscal, porque me parece que estaríamos hablando sobre información no validada, no concreta y que pudiera ser totalmente parcial. En otra ocasión, con gusto, le haremos llegar información de lo que es nuestra postura sobre la reforma fiscal y cómo ésta impactará a los programas sociales. En lo que va de la presente administración, el Gobierno federal ha declarado en reiteradas ocasiones que el desarrollo social debe ser la prioridad de un México incluyente. A partir de este planteamiento,
es que se ha afirmado que el punto de partida de la política social de la presente administración es el reconocimiento pleno a los derechos sociales, la concepción de individuos como sujetos de derechos y la necesidad urgente de integrar a los segmentos más marginados al desarrollo nacional. Frente a tales aseveraciones y ante los resultados que hoy se nos presentan respecto al estado que guarda la administración pública del país en materia de política social, resulta irremediable cuestionar si la presente administración tiene claridad sobre los objetivos y principios a los que debe sujetarse una verdadera política nacional de desarrollo social. Basta atender el orden jurídico para advertir que el gobierno no ha tenido claro el concepto de una auténtica política social, pues ésta debe propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades. ¿Cómo sustentar que el punto de partida de la política social de la presente administración es el reconocimiento pleno a los derechos sociales, cuando, de acuerdo al segundo informe trimestral de las finanzas públicas, los programas de apoyo a la adquisición y mejora de la vivienda han ejercido menos de la mitad del presupuesto aprobado para el 2013? Y cuando la industria de la construcción, particularmente la de la vivienda, se encuentra en una profunda crisis. Cuando existen subejercicios en la mayoría de los programas sociales, se envían los recursos a los estados y ahí están atorados. A pesar de lo anterior, el presidente Peña insiste en afirmar que el gobierno federal construye una política social de nueva generación con enfoque en derechos. Sin embargo, si una vez más atendemos a los objetivos previstos en la normatividad, una verdadera política de desarrollo social debe promover un desarrollo económico que propicie a su vez la conservación del empleo, eleve el nivel del ingreso y mejore su distribución. Por ende, ¿cómo asegurar la conducción de una política social cuando la administración del presidente Peña se basa en una política redistributiva bajo el argumento de quitar recursos a la clase media productiva para darlos a las personas en pobreza extrema, lo cual, lejos de igualar el ingreso de los mexicanos, solo crea una brecha mayor entre los estratos de la sociedad? Por todo lo anterior, señor secretario, coincidimos con el primer informe de gobierno cuando se afirma que la política social en los tres órdenes requiere de una revisión profunda que permita abatir y no solo contener los rezagos sociales que experimentan segmentos importantes de la población. De lo contrario, se seguirán informando supuestos logros sin resultados. Seguirán presumiéndose acciones que en realidad resultan inerciales a las políticas implementadas por los gobiernos anteriores. Se seguirán distorsionando los propósitos de los programas sociales para convertirse en una vía para comprar voluntades políticas de los mexicanos. Y más aún, los resultados seguirán componiéndose de promesas y no de acciones que son competencia y responsabilidad de esta Secretaría. Por todo ello, insistimos en que el verdadero punto de partida debe ser, sin duda, la necesidad urgente de redefinir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social, que permita garantizar a todos y a cada uno de los mexicanos el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución. En el pasado proceso electoral, el Partido Acción Nacional, en su página de internet, mediante la alerta Contingencia Democrática, dio a conocer las trampas electorales y las irregularidades cometidas por el PRI de cara a los comicios en el estado de Veracruz. Asimismo, se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en la que se pone en evidencia la estrategia para utilizar programas sociales mediante una red que incluía funcionarios federales, locales y municipales para apoyar con recursos de programas sociales a los candidatos priistas en el estado de Veracruz. De acuerdo con las grabaciones presentadas, los funcionarios pretendían usar el programa Oportunidades y 65 y más con fines electorales. Luego de conocerse las acusaciones del PAN, usted anunció unas destituciones de funcionarios menores. Señora secretaria, quisiera que por favor responda y explique con claridad
¿Cuáles fueron las razones por las que solamente fueron destituidos los funcionarios de rango menor? Por el desvío de recursos para favorecer a los candidatos del PRI en el estado de Veracruz. Y por otro lado, si estos funcionarios de menor nivel fueron destituidos, significa que sí había evidencia suficiente para presumir fundamentalmente que sí se cometieron estos ilícitos, y considerando que los funcionarios de menor nivel obedecen a órdenes de sus superiores, entonces, ¿por qué pues no se ha destituido o no se destituyó a los funcionarios de alto nivel que se demandaron y que se comprobó su participación ilícita? ¿Por qué la opacidad sigue siendo norma en la Sedesol? ¿Por qué no hay definición concreta de una auténtica política social? ¿Por qué no se publican los padrones de beneficiarios? ¿Por qué las reglas de operación, entre ellos de la Cruzada contra el Hambre, aunque se dice que es solo una coordinación, no quedan claros? Por sus respuestas, muchas gracias. Les pido a los compañeros senadores atenernos a las reglas en materia de tiempos para evitar, por favor, que tengamos que participar. Gracias. Muchas gracias, senador, por sus preguntas. Comparto con usted mucho de lo que se ha señalado. Quiero decirle, en primer lugar, que el padrón de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social están publicados. Si usted se mete a nuestra página, le hace un cliccito, ahí los va a tener. Lo que no existe es un padrón único de beneficiarios. Y es una de las grandes tareas que hemos planteado desde el principio y que forma parte de los acuerdos que hemos firmado con los gobernadores, incluidos los del Partido Acción Nacional. Porque el padrón único de beneficiarios se integra por todos los beneficiarios de todos los programas sociales, de todos los niveles de gobierno, y eso no existe. Es increíble, ¿eh? Así nos lo dejaron, sin ese padrón. Y hay que construirlo, hay que elaborarlo, es una tarea de todos, porque como Coneval dijo, hay 273 programas federales y más de 2.500 programas estatales, y no sabemos quién recibe 10 programas y hay familias que no reciben ni uno solo. Hay lugares en donde en una casa recibe el adulto mayor, la mujer la oportunidad, el niño la beca, y en la casa de al lado no hay un solo beneficiario. Entonces, evidentemente, y es parte de lo que hemos platicado con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, si un trabajo conjunto podemos hacer es construir este padrón único de beneficiarios, y para eso hemos firmado acuerdos con todos los gobernadores, para que haya una publicación y una transparencia importantísima en estos programas, y sobre todo evitemos que unos concentren los programas y otros no tengan acceso a estos beneficios. Esto nos va a permitir realmente democratizar estos recursos y lograr que le lleguen verdaderamente a los que más lo necesitan. Tenemos que construir un sistema único de programas sociales, no existe, porque estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. No estamos hablando nada más del gobierno federal, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. Y tenemos que ir a esa construcción, y es una tarea colectiva, y tiene que haber esta responsabilidad de presidentes municipales, de gobernadores y del gobierno federal. Y yo aspiraría a que un legado de esta administración, y es parte de los compromisos del Pacto por México, y ojalá los partidos y conjuntamente con el legislativo y con el ejecutivo podamos construir este sistema único de programas sociales. Realmente sería algo muy importante, muy trascendente, moderno. Nosotros respetamos totalmente lo que Coneval realiza, no solo lo respetamos, sino que además trabajamos de la mano con Coneval. Nosotros le pedimos a Coneval que la evaluación no sea cada 2 años, sino que la Cruzada Nacional contra el Hambre se evalúe cada año. Para eso hemos trabajado con ellos. Les pedimos que nos diagnosticara el primer gran documento de la Cruzada, señaló avances, señaló retos, los estamos trabajando para mejorar la Cruzada Nacional contra el Hambre.
y no podemos publicar reglas de operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque la Cruzada Nacional contra el Hambre son 70 programas que tienen sus reglas de operación. Es decir, cada programa, si conocemos cómo se maneja la administración pública, cada programa tiene su regla de operación. Y quiero además decirle en este sentido que se ha reunido muchísimas veces la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Desarrollo Social, donde participan los secretarios de Desarrollo Social de todos los estados de la República, y hemos trabajado con ellos en la modificación de reglas de operación. De hecho, tenemos en los próximos días una reunión nacional donde se presentarán los resultados del equipo de trabajo de reglas de operación, donde participan secretarios de Desarrollo Social de gobiernos emanados de su partido. Y hemos trabajado de la mano, y le quiero decir que muy bien. Con el gobernador de Puebla estamos trabajando muy bien, con el gobernador de Guanajuato estamos trabajando muy bien. Lo hemos hecho verdaderamente con un ánimo de mejorar las reglas para que los recursos lleguen de manera expedita a la gente, porque ese es el objetivo que compartimos todos. Entonces, todo este trabajo lo hemos realizado, lo hemos hecho en consenso, en comisiones de trabajo, en donde están todos los gobiernos, para que el resultado de este proceso atienda verdaderamente a las necesidades que se están detectando ahí en los municipios y en los estados, porque es ahí donde la gente está viendo cómo se aplican o cómo no se aplican los recursos. Quiero decirle, además, que en el caso de mi secretaría yo no le puedo responder por otras secretarías, yo respondo por el ramo 20. A la fecha nosotros tenemos un ejercicio del 96% de nuestro presupuesto, que es superior al 94% que se tenía a las mismas fechas el año pasado. Me encantaría responderles sobre lo de vivienda, pero ya se me acabó el tiempo, seguramente lo podré hacer en alguna otra intervención. Muchas